No sé si viste que había salió publicada una noticia de la Escuela Latinoamericana de Medicina Sexual y Sexualidad Humana que hablaba de posturas que recomendaban para mantener relaciones durante la pandemia. Y bueno, era curioso porque, bueno, con todo este tema de la innovación. Ya. Sí lo leí, pero no sé, o sea, creo que tampoco ahí encaja mucho la innovación, ¿no? Porque, a ver, el Kama Sutra, ya me dirás tú, viene de no sé cuántos miles de años, así que no es que lo tenga muy visto, pero yo Uh, creo que innovación, pues ya estamos al yo creo aire. que no cumple. Ah, vale. Bien, pues, ¿qué tal? Yo soy Ruth Contreras ¿Qué tal? Yo soy Marta Vázquez. y vamos a empezar las charlas con Contra sentido. sentido. Pues ya estamos en línea. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas a Charlas Contra con Sentido, un programa que intencionadamente juega con combinación de diversión y conocimiento y donde lo que vamos haciendo es el contenido que se va desarrollando, se va sometiendo a dinámicas de juego para que los participantes puedan interactuar con los presentadores y obviamente, con ustedes, con los invitados y con nosotros los presentadores. Bueno, nuestro tema del día de hoy es innovación. Es una palabra que está de moda, que está en boca de muchas personas de diferentes ámbitos, pero bueno, vamos a empezar por saber qué es innovación. Entonces, si miramos el diccionario de la Real Academia Española, veremos que el significado de innovación es muy corto y muy impreciso. Nos dice que es creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Como pueden ver, no nos dice mucho. Detrás de la palabra innovación debería de existir la noción de progreso como parte de lo que es el destino de la humanidad y el producto de sus bienestares. Así que podríamos decir que gracias a lo que es la innovación, pues existen cosas como el Internet, el GPS, los aviones a reacción, lo que son las vacunas que salvan actualmente millones de vidas. Pero si hacemos un análisis, podemos ver que su uso, el uso de la palabra innovación, es reiterado y se ha vuelto una palabra comodín para poder justificar cualquier idea. Esto es de lo que queremos hablar hoy, de qué es innovación y de esa utilización superficial del concepto que se ha excedido por diversas áreas, básicamente con el fin de poder viralizar propuestas que pueden o no estar relacionadas directamente con el término y que solo pretenden colgarse de lo que esto puede significar. Bien, para poder comprender un poco mejor este concepto y lo que es el uso del concepto, tenemos hoy aquí a dos personas que saben mucho de innovación y así que les propongo seguir con ellos en este proceso que nos permita realizar esa deconstrucción de lo que es el concepto y obviamente conocer más sobre lo que es la innovación. Nuestro primer invitado es Cristian Granados, que es profesor y consultor en el Entrepreneurship Department en el Tecnológico de Monterrey, en Campus Santa Fe. Después de llevar 3 años la dirección de innovación en una empresa mexicana, se mudó a Barcelona, que vino aquí a Barcelona a hacer su doctorado. Y bueno, sobre todo para saber si algunas empresas eran capaces de innovar. Actualmente está en México, da clases en la licenciatura y en un MBA, asesora a diversas startups alojadas en incubadoras del TEC y coordina la relación con distintas empresas internacionales para la construcción de casos prácticos que se llevan a las aulas en el TEC. Participa en programas de educación con empresas como Cinépolis, Roche, BBVA, etcétera. Nuestro segundo invitado es Edgar Valdés, que Edgar es físico y consultor en innovación tecnológica. Actualmente se desarrolla como consultor de tecnología SAP en Amazon, Microsoft y Google en temas de Internet de las Cosas, Big Data, inteligencia artificial, tecnología cloud y cómputo cuántico. Durante más de 20 años de experiencia ha desarrollado soluciones industriales y modelos de negocio. En lo académico, pues participa en seminarios de geometrotermodinámica y cuantización topológica en el Instituto de Ciencias Nucleares en la UNAM.
y ha sido ponente en seminarios virtuales. Pues bien, estos son nuestros invitados del día de hoy y vamos a empezar con las preguntas, así que Marta, cuando quieras. Gracias, Ruth. Gracias. Estamos, como ha dicho, pues estrenando este programa. Intentamos también que sea una dinámica un poco más cercana con nuestros invitados, que aunque son expertos y grandes personalidades en el tema, pues también hay una persona detrás de ellos, ¿no? Entonces, en el caso de Cristian, bueno, pues es un placer tenerte como invitado inaugurando este programa. Hace tiempo que no coincidíamos desde que ya no estás en Barcelona y bueno, un placer tenerte aquí para poder compartir un poco de tu experiencia en este tema. Cuéntanos cómo te va ahora por México, especialmente en esta situación. ¿Tienes ganas de volver a la nueva normalidad o eres de los que como yo estamos muy a gusto en casa? Yo muy a gusto en casa, muchas gracias. Que abran unas que otras cosas y estaré más a gusto, pero muy bien, muchas gracias. Y bueno, ahora también como parte de la entrevista, me gustaría saber, tú como experto en innovación, que nos explicaras un poco a nivel histórico desde dónde se han impulsado cambios en todos los aspectos en los que se puede incidir en la innovación, por ejemplo, en sistemas económicos, sociales o políticos. Y ¿cómo es que quién ha generado estos cambios? ¿Han sido los individuos, las empresas, la academia o los gobiernos? Ok, gracias Marta. Pues fíjate que siguiendo, antes de contestar a eso, siguiendo la línea de Ruth, que al principio decía que pues innovación es una palabra que se dice muchísimo, pero muchas veces se hace poco al respecto. Hay un concepto que se llama teatralización de la innovación, que justamente hace más o menos unas 2 semanas empezamos un proyecto de investigación en el TEC para entender por qué muchas empresas teatralizan, es decir, simulan que innovan, pero realmente no lo hacen. Hemos hecho entonces algunas entrevistas con empresas aquí en la Ciudad de México y también incluso en Barcelona, en Australia, con varias empresas internacionales para entender por qué las empresas a veces dicen que innovan, pero realmente no están creando nada, no están haciendo nada. Esto le conocemos como la teatralización de la innovación. Y puede hacer que lo hagan, por ejemplo, sacar release en medios de comunicación diciendo, estamos solucionando este gran problema, innovando aquí, innovando allá, por la presión social o por la presión de otros stakeholders, etcétera. Pero es un fenómeno muy curioso. Muchas empresas dicen que innovan, mandan a sus ejecutivos a aprender sobre innovación, crean una incubadora corporativa, hacen un hackathon, pero realmente no están innovando, no están creando nada y sacándolo al mercado. Lo hacen para generar cierta reputación, para ante los medios de comunicación, ante sus stakeholders, ante sus usuarios decir que están haciendo algo, pero es muy curioso, no lo hacen. No lo hacen tal vez por miedo, no lo hacen tal vez porque no tienen el ecosistema correcto, etcétera. Pero tiene unas implicaciones tremendas esto de decir que lo hacemos, pero realmente no lo estamos haciendo. Y con respecto a lo que decías de esta parte histórica, pues también es muy interesante. ¿Quién lo ha iniciado? ¿Quién ha sido? Pues en todas partes del mundo ha sucedido la innovación. Cuando se introdujo, por ejemplo, la imprenta que cambió por completo el mundo. Eso fue una gran innovación, o simplemente Einstein cuando introdujo nuevas fórmulas y eso dio entonces pie a una creación de muchísimos artefactos, etcétera, pues ahí también hay innovación. Sabemos muy bien por los estudios que se han hecho que los gobiernos pueden promover a nivel de política pública la innovación. De hecho, sabemos que lo que más explica que un país o una región sea más innovadora es la política pública que le consideramos inclusiva o exclusiva, según las teorías así se le llama, ahora se me va el nombre, mis clases no se me van, pero aquí sí se me va, toda la teoría sobre bueno, ahora me acuerdo, ¿no? Pero sabemos que son los gobiernos a través de una política pública inclusiva y no exclusiva o excluyente, lo que hace que algunos países o zonas sean más capaces de innovar que otras. Algunos se preguntarán, entonces no soy yo como individuo. Claro que sí, con tu ímpetu, tu perseverancia, tus métodos, tu creatividad, pero veámoslo de esta manera. Si nosotros trajéramos a una persona de Silicon Valley que trabaja en una gran empresa innovadora, en un entorno tremendamente potente, y lo traes a Tlaxcala, a la zona menos innovadora del país, lo es, te aseguro que esa persona que es súper creativa y súper innovadora en Tlaxcala no va a hacer nada o va a hacer mucho menos. Pero si llevas a una persona de Tlaxcala que considera que no es creativa y nunca va a poder innovar, y lo llevas a Silicon Valley o alguna otra zona, sabemos que Holanda es súper innovador, sabemos que Singapur es súper innovador y otros países, si lo llevas allá,
con el entorno correcto, las políticas correctas, con la gente correcta, esa persona va a ser capaz de innovar. Es decir, los cambios empiezan desde la política pública. Hay mucha teoría, hay mucha evidencia empírica al respecto, muchísima. Pronto van a ganar un premio Nobel por todas estas contribuciones para comprender que los países más innovadores es porque tienen política pública incluyente, que incluyen y que no excluyen. En México, si quieres emprender o innovar en los medios de comunicación, pues mucha suerte. Hay políticas que te lo impiden, porque hay un lobby que simplemente no lo permite. Y bueno, también hablar que esas políticas pues se han ido construyendo en los últimos 100 años. En la época medieval, antes de 1500, por ejemplo, no existía la innovación, principalmente por la cultura de la gente. En Europa, por ejemplo, pues la iglesia era la que permeaba absolutamente el pensamiento en Europa. Y pues el pensamiento era, tú no creas porque ya está todo creado, ¿no? Porque Dios es el que lo hace todo. Y entonces había una mentalidad justamente de no tenemos que crear, así ya están las cosas, así ya están dadas. A partir de 1600 empezaron a surgir algunas figuras, ¿no? Que ponían en contradicho esto. Y empezaron entonces a entender muchas cosas, a descubrir muchas cosas. Pero tal vez los que empezaron a descubrir la importancia de la ciencia o el conocimiento y por ende la innovación, hay que decir importante que la principal fuente o la única fuente de innovación no es la ciencia, hay muchas fuentes. Una fuente de la innovación es la ciencia, conocimiento técnico, pero de los primeros fueron los holandeses, con estos viajes donde mandaban a mercaderes o mandaban a personas, o en las cruzadas también, para conquistar nuevos territorios, pero se dieron cuenta que si mandaban a una persona que cartografiara estas rutas, pues entonces estas rutas ya trazadas traían muchísimos beneficios para la corona o estos mercaderes. Y ahí fue el principal, lo conocemos muy bien, hay mucha evidencia, ¿no? Donde empieza este boom del uso de la ciencia o el conocimiento para innovar, fue con estos científicos que iban y cartografiaban las rutas en los mares que mandaba la corona holandesa. A partir de eso, wow, la ciencia y el conocimiento entonces nos puede traer progreso y nos puede traer nuevas cosas, etc. Fue hasta 1900 con el primer gran estudio de Schumpeter, de Joseph Schumpeter, un economista austriaco, que en un libro, pues él explica que el principal factor de crecimiento económico es la creación, lo que él llamaba la destrucción creativa, el cambio de lo viejo por lo nuevo, y que este patrón se repetía no solamente en la industria, sino en todo, en la política pública, en la naturaleza, etcétera, ¿no? El cambio de lo viejo por lo nuevo. Y bueno, a partir de ahí, pues muchas organizaciones empezaron a construirse alrededor del conocimiento, las universidades, etcétera, ¿no? Y es de 1950 a 1980. El boom de la innovación ocurrió en esos años, principalmente en Estados Unidos. Sabemos que la mayor cantidad de patentes de grandes innovaciones, por ejemplo, el Internet, se construyeron en esos periodos, y lo que estamos viviendo en este momento es más bien, digamos, una sombra de esas grandes disrupciones que se introdujeron al mercado. Hoy todas las plataformas que conocemos, por ejemplo, pues vienen de una innovación central que es el Internet, y muchas otras herramientas pues vienen de esta innovación central que se introdujo, ¿no? Entonces estamos viviendo, incluso dicen muchos, pues es un momento negro para la innovación en el mundo. No estamos creando al mismo ritmo que se creaba de 1950 a 1980. Hay algunos que dicen, varios premios Nobel, Edmund Phelps, por ejemplo, dice es que la satisfacción laboral ha bajado. La satisfacción laboral sabemos que trae consigo mayores niveles de innovación, etcétera. Hay muchas... también el regreso, por ejemplo, de ciertas ideologías socialistas. El socialismo reduce la innovación. Capitalismo e innovación son lo mismo. Y entiéndase algo bueno por esto, ¿no? La capacidad de crear y de ser tú perseverante y de solucionar un problema. Esto es el buen capitalismo. Hay un Baumol, que es un premio Nobel, también habla en su super obra que se llama The Good Capitalism and Bad Capitalism, sobre el mal capitalismo. Es un capitalismo basado en donde solo algunos tienen el poder, es el que criticamos, grandes empresas, grandes gobiernos, pero existe el buen capitalismo, que es el capitalismo emprendedor, el entrepreneurship capitalism, y el otro es el chronic capitalism. El entrepreneurship capitalism, dice Baumol, este premio Nobel, con sus contribuciones y estudios, dice, es la capacidad de cada individuo que sea apoyado por distintos entes para que pueda hacer de su vida lo que quiera y ser capaz de crear riqueza y ayudar a otros, etcétera. Ese es el buen capitalismo, el que tiene Dinamarca, el que tiene Suecia, el que tiene Suiza, pero no un mal capitalismo, el crónico o de amigos, ¿no? El que tenemos en México, el que tenemos en África, el que hay en parte de Asia, etcétera.
tenemos que entender qué es la innovación, la capacidad de crear el principal factor de crecimiento, pero también de bienestar social. Justo como decía Ruth, si no hay innovación y no hay emprendimiento, no tenemos medicinas, no tenemos vacunas. Y dado el contexto que estamos viviendo hoy, ¿no? Con el COVID, la innovación, pero no solo la innovación, también tenemos que ligarlo a emprendimiento, la capacidad de yo como persona, yo como empresa, voy a emprender un proceso de descubrimiento, tiene que ser más importante que nunca. Lo tenemos que entender. En México, desafortunadamente, y en muchos otros países no se entiende del todo, pero hay muchos países que ya lo tienen más claro. Claro. Qué bien, interesante lo que comentas, Cris, porque está relacionado con una pregunta, con la siguiente, que, bueno, me ha quedado un poco claro, pero entonces, teniendo en cuenta este contexto, podríamos esperar entonces que las mayores innovaciones que ahora mismo podríamos a corto plazo observar que salen a la luz, vendrían de sociedades en las cuales el apoyo a la ciencia está más desarrollado y donde hay políticas públicas que impulsan esto, ¿no? Sin duda. O sea, ya es algo que, eso sí se podría, digamos, predecir. Totalmente, ¿no? Totalmente. Lo sabemos históricamente, ¿no? Le llamamos en economía la path dependency. La path dependency son factores que son muy blurry, muy difícil de predecir, pero que son factores que pueden ser indicativos de que ahí algo ocurra. Un ejemplo muy claro puede ser cuando Einstein desarrolla todas sus teorías, por ejemplo, y que dan pie después a la bomba atómica. Einstein no de la noche a la mañana creó esto. En Alemania y en el centro de Europa había muchos investigadores que en ese momento estaban investigando. Había una masa de talento y de conocimiento enfocado en una zona y en un país o en una zona geográfica. Y es ahí donde surge la innovación de la bomba atómica y después de todo lo que surge, ¿no? Lo mismo pasa en Silicon Valley. Hay una gran concentración de talento, de conocimiento, etcétera. Es ahí donde podemos esperar que venga todo lo digital. Pero seguramente a lo mejor muchas contribuciones para lo que ya estamos viviendo pueden venir de Barcelona, que hay un gran entorno para la biomedicina. Es difícil que esperemos de Barcelona, por ejemplo, la gran innovación con respecto a lo mejor a Big Data, porque no hay un entorno, no hay talento, no hay conocimiento, no está concentrado exactamente ahí. Entonces sí podemos predecir de dónde podría venir, lo sabemos perfectamente. Uno, donde sean políticas públicas orientadas muy claramente, donde haya mayor libertad de mercado. Sabemos, por ejemplo, que los países que tienen mayor libertad de mercado y también mayores leyes con respecto a la responsabilidad, pensemos, por ejemplo, en un país como cualquier país africano, donde las leyes de responsabilidad limitada son bajísimas. Si tú cometes un error como empresario, a ti te meten a la cárcel, no demandan a la empresa, a ti como individuo. En Estados Unidos, si tu empresa comete un error, a ti como empresario no te pasa nada. Eso aumenta las posibilidades de emprendimiento e innovación, no las disminuye, porque estas políticas de responsabilidad limitada protegen al empresario o al emprendedor. No así en África. O hace 200 años, si tú tenías una empresa eres médico, por ejemplo, y tenías un hospital, te demandaban a ti, no al centro médico. Hoy en día demandas al centro médico, porque hay estas leyes de responsabilidad limitada. Entonces, ahí donde haya estas políticas orientadas, que hay muchos tipos de políticas que las conocemos como las reglas del juego, ¿no? Las orientadas hacia la innovación y emprendimiento, ahí donde haya una concentración de talento y de conocimiento, es donde debemos de esperar estas grandes contribuciones. Tiene cosas negativas también porque también esto aumenta el gap entre los ricos y los pobres. Hay estudios maravillosos que dicen el talento sí se está moviendo y el conocimiento se está moviendo en el mundo, pero se está yendo a zonas ricas. O sea, se ha movido mucho hacia Singapur. Singapur es tremendamente rico y va a seguir estando rico. No se ha movido a América Latina, no se ha movido a África, no se ha movido a otras partes de Asia. El capital de riesgo también es importantísimo y se ha concentrado en Silicon Valley, en Israel, en Londres, en Singapur y en algunas otras partes. Y esto trae unas desigualdades tremendas con respecto a otros países. Pero bueno, de ahí vienen grandes soluciones también, claro, que mejoran nuestra vida. Entiendo, Cristian. Entonces, además de estos factores que nos has indicado, ¿hay alguno otro que incida, hay algunos otros factores que incidan en una sociedad innovadora? ¿Cómo son las ciudades más innovadoras? De acuerdo. Sí, la cultura. Sabemos, hay ciertos factores culturales. Sabemos que países que están más permeados por una orientación hacia el trabajo duro, por ejemplo, una orientación hacia en Israel tienen un nombre incluso en hebreo, no recuerdo, obviamente no sé hebreo, pero hay una palabra para tutear a las personas, ¿no? Esta capacidad de tutear y de poner en jaque
cualquier cosa que tú digas, ¿no? De no decir, tú porque eres una autoridad, o tú porque eres mi profesor, o tú porque sabes más, entonces te creo a ti. En Israel existe esta cultura de no, yo te voy a poner en caja que yo creo esto, yo te lo voy a demostrar. Esta capacidad de tutear, o como le podamos decir, es un factor cultural que sabemos que permea muchísimo. Sabemos también que sociedades increíblemente menos religiosas, sabemos que es donde más ocurre la innovación. No lo digo porque lo creo, hay muchísima evidencia al respecto. Entonces, la cultura también es un factor. Los valores presentes en la sociedad es un factor. A veces, cuando se introducen nuevas tecnologías en el mercado, pues, la mayoría decimos, wow, qué novedoso. Pues tiene 50 años esa tecnología, no 100 años. ¿Por qué no se había introducido? No existía el modelo de negocio adecuado. La sociedad no lo aceptaba. Las leyes estaban todavía atrás de esa tecnología, por ejemplo. Pero no es solamente la parte técnica, es una parte también social, muy importante, muy importante. Mientras la sociedad no acepte, no existe innovación. Es así de sencillo, ¿no? Es un juego a tres bandas, los que desarrollan, los que aceptan, que es la sociedad, y los que lo hacen viral, que pueden ser a lo mejor el capital de riesgo, etcétera. Mientras la sociedad no lo acepte, esa tecnología maravillosa no es una innovación. Es así de sencillo. Entonces, la cultura, esta capacidad de aceptación o no, juega un rol importantísimo dentro de una sociedad. Te puedo decir, por ejemplo, el primer país o la primera zona donde el uso del condón fue masivo fue en San Francisco. Y fue por una capacidad de mayor aceptación hacia la comunidad gay, o sea, el sexo más libre, etcétera, ¿no? España es líder, por ejemplo, en muchas tecnologías en medicina, porque es un país que los valores de la sociedad están muy orientados hacia la salud. O sea, en las encuestas nacionales de España le preguntan a la gente, ¿quieres ganar más o ser más salud? Tener más salud, y la gente dice, quiero tener más salud. ¿Quieres tener mayor libertad en tu trabajo, ser más saludable? La gente dice ser más saludable. Y eso ha impulsado muchísimo el entorno de la medicina en España. Entonces, sí, pues la cultura y los valores. Sí. Muchas gracias, Cris. Muy interesante. Podríamos estar hablando muchísimo más tiempo contigo, pero vamos a dar espacio a nuestro invitado, que también es experto en innovación, pero que nos explicará otras facetas de la innovación. Adelante, Ruth. Bueno, vamos a comentar ahora un poco con Edgar. Si bien Cristian ya nos ha dado como una pequeña introducción, ¿no?, de todo lo que es innovación, tema del significado. Como comentaba antes de Edgar, bueno, Edgar también está bastante implicado en la creación de diferentes eventos que se dedican a innovar o a buscar personas que puedan innovar en México. Entonces, me gustaría hacer la primera pregunta. Bajo su perspectiva, ¿México tiene poder innovador? ¿Qué opinas, Edgar? No, México no, los mexicanos. O sea, como bien lo dice, este es un proceso de gente, y al final de esto las personas son los que hacemos la cultura, en muchos sentidos. La sociedad mexicana, estamos muy cerrados, somos una sociedad completamente dependiente. Digamos que si nos ponemos en la escala de industrialización, nosotros somos productores industriales de materias primas, a final de cuentas, ¿no? Entonces, es muy difícil que la alta tecnología pueda llegar aquí. Y bueno, no voy a hacer mucho alarde de las cuestiones políticas, pues, como lo que comentaba Cristian, o sea, más parece que estamos buscando colgarnos la medallita de la innovación para poder obtener algún recurso, en lugar de estar buscando realmente cómo podemos innovar. Hay muchas personas que salen de este estatus que tenemos aquí en México y que, por ejemplo, buscan irse al extranjero y regresar, traer de lo que tienen allá para poder empezar a hacer esos avances. Y si uno empieza a ver los proyectos que hay de innovación en México, poco a poco te das cuenta que son ese tipo de personas. Por ejemplo, en el norte del país es muchísimo más evidente. O sea, los chavos que están ya con el chip inglés-español así intercambiable, ellos rapidísimamente pueden ir a adoptar nuevas tecnologías que estén, bueno, nuevas tecnologías, más tecnologías a las que les llamamos, más bien dicho, emergentes,
que alguien que puede estar en el sur del país. O sea, es una realidad en la cual vivimos. ¿Se hace innovación en México? Sí, a cuentagotas. Hay proyectos muy buenos, o sea, los podemos estar nombrando. Y pues yo creo que, como decía también Cristian, en este tema de, por ejemplo, la bomba atómica, lo que sucedió allí en ese tiempo, pues bueno, es que había varios estudios que venían sobre la radiación, las cadenas de neutrones, si utilizar plutonio, si no utilizar plutonio, etcétera, etcétera. Pero era una comunidad viva la que estaba haciendo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de trasladar o empezar a trasladar hacia México, esas comunidades vivas que busquen cómo hacer innovación. Y ahora, conforme ibas hablando, lo enlazo con mi siguiente pregunta, que es el tema de cómo se debería entonces fomentar esa innovación para que suceda. Híjole, como puedas, con los recursos que tengas, a gran escala, a pequeña escala. Cada centro, cada organismo, cada organización, cada barrio, cada colonia son diferentes. Te podría poner, por ejemplo, que en las universidades, pues bueno, le pones a los chavos proyectos, haces una feria y con eso ellos empiezan a renovar. 3 generaciones después, te aseguro que ya están sacando productos interesantes. Pero si te vas, por ejemplo, a una organización como, no sé, una dependencia pública, pensemos en Hacienda, vamos a innovar en cómo hacer facturación. No, o sea, hay un chorro de candados que tienes que estar pasando, de políticas que tienen que estar aprobadas para poder empezar a hacer un tipo de innovación. Eh, Cada quien desde su lugar, desde su perspectiva, debe de poder hacer algo. Por ejemplo, creo que el día de ayer, un buen amigo, Jorge Ortiz, estuvo en la parte de la ley FinTech que se está aprobando en México. Entonces, eso es un gran avance. O sea, al menos ya tenemos esa cabida política en la cual vamos a poder innovar con tecnologías FinTech. Entonces, ¿qué pasaría si, y otra vez recobrando, porque es un caso que lo debemos de tener mucho en la mente, que recobramos lo que hizo Israel, empezar a poner parte de su producto interno en una mayor medida en diferentes zonas para que haya recursos para que las personas puedan innovar. ¿Cómo van a innovar? Como puedan, como se puedan organizar. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros desde los organismos de alineación internacional? Pues nada, agarramos gente que son expertos en otro lado, como puede ser Ruth, como puede ser un Cristian Peñalosa, como puede ser un Manuel Ocaña, etcétera, etcétera. Los invitamos a tener pláticas y lo que hacemos son match. Sabemos que inmediatamente en los primeros tiempos no va a salir la gran idea o la gran innovación, pero si seguimos así revolviendo y revolviendo a las personas, en ese roce alguno de ellos se va a encontrar con esa idea innovadora. En esto, ahora quiero comentar un poco más sobre el tema de un proyecto que estás trabajando actualmente, que es un proyecto de investigación de modelado de redes complejas con aplicación tecnológica e industrial. Okay. ¿Podrías explicarnos brevemente este proyecto? Me voy a poner mi cachucha de científico, entonces voy a tener que hablar un poco más serio. Voy a tratar de no hacer muchos vocablos difíciles. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos el estudio de los sistemas complejos. Los sistemas complejos son aquellos en los cuales las partes que componen algo actúan de manera diferente a como se ve o a como es el fenómeno completo. Sistemas complejos que todos nosotros conocemos, la temperatura, el cerebro, las ciudades, en los cuales, pues bueno, la interacción de lo que está dentro no es como funciona la ciudad. Por ejemplo, nosotros no sabemos si nosotros interactuando o utilizando solamente un medio de transporte en específico se va a acabar la contaminación. Existen diferentes factores que pueden entrar para poder motivar o no la realización de un fenómeno emergente. Entonces, justamente esos factores pueden ser estudiados. Si yo te preguntara cuáles son las reglas de decisión que tú tienes que tomar para poder fomentar o crear cierto fenómeno, como puede ser, no sé, en una ciudad, vamos a crear el fenómeno del autoordenamiento de transportes. Es decir, que nadie utilice los medios de transporte que contaminan que dejan huella de carbono.
Pues uno pensaría inicialmente, oye, ¿sabes qué? Lo que hay que hacer es cortar a pico y pala la mitad de la gente que puede utilizar transportes. Pues a lo mejor no, a lo mejor lo que tienes que hacer son reglas más simples, como la regla de no circulan carros llenos. ¿Por qué? Porque a lo mejor si la regla del no circulan carros llenos, lo que hace es que las personas digan, ay no, si de todos modos voy a estar en mi carro lleno con gente, mejor me pongo a pasear en bici o elijo un tipo de transporte más ecológico. Entonces, comprender realmente qué es lo que motiva la generación del fenómeno es lo que nosotros podemos estudiar con estas redes neuronales. Ahora, su aplicación a procesos de manufactura, a procesos sociales, a procesos de marketing, pues es bastante conocida, ¿no? Son los fenómenos predictivos, saber decidir cuándo una máquina se va a parar, saber decir cuándo algo va a resultar en una viralización, como este video se va a viralizar, ¿no es cierto? Y bueno, todo ese tipo de reglas de observación. Hay una pregunta que hicieron anteriormente que estaba muy padre, que, oye, nosotros, ¿cuándo sabemos cómo innovar? Y posiblemente la razón de todo esto es que la innovación es un fenómeno complejo, a final de cuentas. Existen varios factores dentro del mundo que se tienen que mover para que den espacio a que nazca ese fenómeno específico o eso nuevo ente. Entonces, pónganselo como ejemplo el efecto mariposa. Entonces, a lo mejor alguien en Brasil tiene que estar ahorita escribiendo una obra de música utilizando blockchain para que en México o en Estados Unidos o en Barcelona, cuando vean el blog que publicó este amigo, puedan interrelacionar entre ellos y comenzar a crear ideas. Pero ¿cómo fue que se le ocurrió esto acá? Es un contexto completamente diferente. Y la transmisión de ese mensaje hacia el otro, pues es parte de la complejidad del mundo. Como última pregunta, me gustaría que contaras lo de Patito Consulting. A ver, yo conozco un poco todo este tema, pero el resto de los oyentes y Marta incluso y Cristian igual sería interesante que conocieran un poquito más, ¿no? Que Patito Consulting pues es básicamente como una red de consultores que aglutina a diversos profesionales ubicados en diferentes ciudades, vamos a decirle así, ¿no? Y que son consultores que proporcionan servicios muy diversos. Pero yo creo que lo importante de Patito Consulting es que intentan mostrar como la cara más humana de un campo que suele enfocarse más bien en aconsejar a otras empresas para conseguir objetivos empresariales, pero que no suele ser un área que se suele ver como muy humana, ¿no? Entonces, digamos que Patito Consulting es como una modelo de consultora diferente. ¿Podrías explicar un poco más de qué trata, cuáles son sus principales objetivos, sus propósitos? Claro. Bueno, mira, también Patito Consulting es una red. Como sabrán, yo soy el señor redes, me encanta estudiar redes, me encanta estudiar fenómenos complejos y las formas de interaccionar. En contraconciencia, en contracultura, en contralógica, cuando tú pones una consultoría, pues bueno, lo que necesitas es el consultor completamente serio, que vaya a la empresa y le diga qué es lo que tiene que hacer. Entonces, de esas hay muchas, ¿no? Pero muchas veces esta misma red que se genera de consultores tiene un potencial de conocimiento muy amplio, lo cual, pues bueno, no puede hacer o no lo puede realizar dentro de la misma consultoría. Entonces, lo que nosotros hacemos dentro de Patito Consulting es juntar a todos estos consultores, en lugar de que estemos interrelacionando con con el networking común, que es pasándonos contactos, haciéndonos, digamos, dándonos clases a nosotros mismos, lo que nosotros hacemos es compartir, ahora sí que el humor y las experiencias que tenemos como consultores. Y dentro de ese humor y esas experiencias que tenemos, es como empezamos a encontrar visión sobre los proyectos que se han realizado, que muchas veces uno no sabía que los demás consultores también tenían. Por ejemplo, si nosotros nos podemos estudiar cómo hacer una metodología Agile, Kanban o demás, pues lo que te preguntan como consultor, pues lo contestas a rajatabla, así, aprendido, no, tienes que hacer este paso A, paso B, paso C. Pero encontrar esos defectos dentro de las mismas metodologías muchas veces nos ayudan a nosotros como consultores a mejorar. Entonces, yo lo que quiero es que en algún momento, Patito, pues bueno, cuando alguien esté dando esa consultoría muy profesional, no sé, me imagino una gran consultoría KPMG
NY o algo por el estilo, de repente recuerden a Patito y digan, ok, ¿recuerdas el chiste de Patito de que cuando tú te estás parando, estás dando una junta y estás hablando de Agile y hay personas de más de 30 años, pues nadie te va a entender? Entonces, ese tipo de conocimiento es el que repartimos. Hay muchas cosas más con las que queremos experimentar con Patito Consulting. De hecho, desde el mismo nombre, Patito Consulting o Patco Consulting, queremos empezar a llegar, por ejemplo, a la gente joven que quiere ser consultor y que no sabe cómo poder serlo. Entonces, vamos a introducir con humor los términos de consultoría y pues vamos a dejarlos ya ahí a ese instante en el cual puedan brincar hacia la consultoría normal. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por la entrevista. Vamos a continuar con nuestro siguiente bloque. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este bloque? Bien, pues los dos invitados ya sé que son fans de los memes, así que hoy están en el lugar correcto porque nuestro siguiente bloque trata de memes específicamente y consiste en memes. Que cada uno va a describir una idea, un concepto, una situación, una expresión, un pensamiento, vamos, lo que trata los memes, con una imagen. Entonces, nosotros vamos a darles la imagen y ustedes la van a tener que asociar a nuestro tema del día de hoy, que es innovación. Edgar, voy a mostrarte una imagen, vas a tener que poner una idea al concepto. Aquí tienes la imagen. No, esa es facilísima, mira, así en consultoría, y la vamos a hacer con consultoría. Es así como cuando te dicen, no, por favor, otro sprint cero, por favor, no. Muy bien. Vale, vamos con Cristian. Oye, yo quería ese. No, te va a tocar una más fácil. Ay. Yo diría, eso no es innovación, es tecnología monstruo. ¿No? ¿Sabes? Cuando es algo como nuevo, pero es tan nuevo que es como, ¿qué es esto? No entiendo nada, no sé cómo usarlo, es difícil. No sé, algo así. Muy bien. Como cuando Hi-Fi, ¿se acuerdan de Hi-Fi? Que eran como la primera red social, que cómo se utilizaba, era súper raro, así como. Nadie la entendía. O quizá como cuando quieres innovar y dices, pues vamos a poner un poco de todo, Sí. ¿no? A ver si algo sale. Pones esta otra cabeza y tal, y ya. Te pongo esto y también esto y aquello, y bueno, sale una tecnología monstruo de museo que está ahí. De hecho, en Barcelona hay un museo donde muestran, creo que el Museo de los Inventos, ¿Sí? donde hay cosas súper raras que no terminan, son inventos, pero no innovaciones porque están súper raras. Mira, ese logo se ve que es como cuando te cambian al product owner. Ándale. 7 veces en el proyecto, ¿no? Claro, cada uno dejó su marca y luego al final hay que... Muy bueno. Venga, vamos al siguiente. Este es para ti, Edgar. No, pues eso me parece la tarea de física que le dejaron a Michi. O sea, yo recuerdo así cuando me decían, oye, Edgar, ¿y por qué fregados pones este punto en una delta de Dirac? Tú le dices, ¿delta? Bueno, está bien, estuvo muy local este chiste. Yo, espérense, yo. Venga, siguiente. Señor presidente Michi, usted dice que la innovación es importante, sí, claro. ¿Y por qué le redujo un 20% a ciencia y tecnología? La última. Con innovación. Sí. Venga, Cris. Era tú me dijiste que me había casado con un genio, y entonces el gatito, pero con un genio de los memes. Algo así. ¿Pero quién lo completa? Me dijiste que eras innovador. ¿Qué diría el gato? Sí, pero en cambiar el nombre a las cosas o algo, no sé. Me dijeron que emprendías. Sí, pero emprendo.
Dice, emprendo muchos fracasos todos los días, ¿no? Ya. Bien, muy bien, Están buenos, amigos. muy buenos. Marta. Venga, Martita, ¿qué nos vas a poner a debatir? Vamos a debatir, pero bueno, vamos a debatir también en relación a la innovación. Y para poner un poco en contexto, bueno, ahora en esta sección voy a exponer un caso en concreto que nos va a poder ayudar a definir nuestro punto de vista, ¿no? Indudablemente la contingencia de salud que estamos viviendo ha impulsado y seguirá impulsando la innovación, pero también hemos visto que de alguna forma está condicionada a diversos factores. Entonces, el caso que me gustaría exponer está relacionado con la innovación en la investigación y el desarrollo de vacunas. Para poner un poco en contexto, actualmente existen en marcha alrededor de 100 desarrollos para una vacuna contra el coronavirus, los cuales están en diferentes fases de estudio. En concreto, existe una iniciativa llamada One Day Sooner, que busca exponer a voluntarios sanos al virus para estudiar la enfermedad y acelerar el desarrollo de la vacuna. Estos estudios son llamados Challenge Trials y ya se han utilizado para algunas otras enfermedades como la gripe, la malaria, por ejemplo. Entonces, en este caso, esta iniciativa de One Day Sooner, los investigadores están explorando si estos ensayos podrían acelerar el desarrollo de una vacuna, pero además podrían ayudar a esclarecer cómo el SARS-CoV-2 causa el coronavirus, ¿no? Bajo condiciones pues altamente controladas, y ayudar de alguna forma a identificar si alguna vacuna realmente pues nos va a dar una protección o va a hacer que adquiramos la inmunidad. El debate en este caso de estudio se centra en que para realizar el estudio se debe tener la aprobación de agencias gubernamentales, en el caso de América la FDA o la EMEA en el caso de Europa. Y además la Organización Mundial de la Salud ha generado unos criterios éticos que deben cumplirse en este tipo de estudios. Entonces, teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo actualmente y la necesidad de innovar en estos procesos de desarrollo de vacunas, el debate es, ¿se debe frenar este tipo de innovaciones? ¿Quién debe hacerlo? Es un poco un tema ético, entiendo, pero dejo abierta esta pregunta porque, claro, entiendo que se debe ver el beneficio frente a cuestiones éticas o incluso las desventajas que podría haber, pero en este caso quiero comentar que hay más de 25,000 voluntarios que hemos firmado esa solicitud y que estamos en más de 102 países, pero está en espera aún este ensayo. Entonces aquí la pregunta es debatir realmente quién está controlando la innovación y si es indispensable hacerlo, quién debe hacerlo, y nosotros de forma individual, cómo podemos impulsar estas innovaciones que afectan directamente a nuestra salud. ¿Alguno quiere comenzar la intervención? Yo la verdad no lo veo como un tema ético, lo veo como un tema político, más que nada. O sea, si hay personas dispuestas a hacer el estudio, gente con el conocimiento para hacerlo, pues no deben de detenerlos. O sea, ahí no entra la ética, es voluntad de dos grupos buscándolo. Entonces, entra un tercer grupo que significa que seguramente tiene algún punto en contra de que pueda suceder esto, pensando a futuro en la ordenación social, en lo que podría abrir esto para debates de cómo poder digamos, crear vacunas en el futuro o que puede cambiar el status quo de la sociedad. Entonces lo veo más como un problema político, con tintes sociales, y sí mucho a no cambiar el estado rígido que mantenemos. Sí, bueno, en este caso, digamos que la OMS es la que está poniendo en duda estas cuestiones éticas sobre el ensayo. Y claro, dentro del comité ético, ha establecido que, bueno, que algunas personas que forman parte del comité ético de la OMS ha declarado que, bueno, que como no se sabe tampoco cuáles serían los efectos incluso en algunas personas sanas, que simplemente el hecho de
de que una persona pudiese fallecer dentro del ensayo o pudiese tener algunos efectos a largo plazo en cuestión de salud, pues que debería de cuidarse, ¿no? Pero no se está evaluando aquí, por ejemplo, el beneficio que pudiese haber. Entonces, por eso se plantea como una situación ética, porque para que se lleve a cabo este estudio tiene que ser aprobado y de momento digamos que las guías, las directrices que ha dado la OMS no entran un poco en lo que se pretendía hacer en este estudio, porque son una gran cantidad de pacientes en muchos centros y no está considerado aún. Yo creo que aquí sí creo que hay una cuestión ética siempre en todo experimento, no solamente en medicina, pero en todo tipo de intervención experimental, donde hay grupos control y grupos de intervención, pues siempre hay un tema de ética, ¿no? Una por los efectos secundarios que pudiera ocasionar o los efectos perversos, y la otra también de por qué estas personas deberían de recibir el beneficio de una vacuna y otras no. Siempre que esos experimentos hay este tema ético, incluso en muchas partes y en muchas universidades, centros de investigación, pues existe un comité ético cuando se hace algo experimental, sí, para saber si los resultados pueden ser contraproducentes para esas personas. Me voy a salir un poco de la tangente, pero incluso en educación, por ejemplo, en financiamiento para la innovación, hay muchos experimentos y es, ya, pero ¿por qué el niño de al lado sí recibe la intervención que es positiva y mi niño no? Hay una discusión ética, ¿no? O por qué 100 empresas en Inglaterra que están experimentando muchísimo sobre qué tipo de política pública aumenta la innovación y qué no, por qué las empresas reciben cierta intervención o cierta ayuda y otras no. Ahí hay discusión, por qué unos sí reciben beneficios y otros no. Yo sí creo que no debería de haber una discusión ética. Lo no ético es no hacer nada. Creo que ese es el punto. Pero el punto es, ¿cómo podemos experimentar de una manera más segura? Y también teniendo en cuenta que hay muchas restricciones también de política o de leyes, ¿no? Por eso también existen los famosos sandbox, que es como una área de juego más que permite el gobierno durante un tiempo y que existen muchos países en fintech, en medicina, en industrias así, donde la ley es muy rígida y entonces da un permiso durante un tiempo para que una empresa o personas, etcétera, experimenten y vean si en ese pedacito donde están experimentando hay resultados positivos. Si hay resultados positivos, entonces se extiende a una mayor población. Entonces, no sé, en este caso también el estudio que se está planteando, claro, no cuenta digamos, hablando en términos científicos, ¿no? ¿Cómo sabemos que realmente estas personas que están recibiendo la posible vacuna es el grupo adecuado? Si realmente las variables se están aislando correctamente en el experimento o no. O sea, es un tema también, como sí, se está haciendo bueno, tan técnico. Como comentario, son solo voluntarios sanos. Voluntarios sanos que se les harán previamente test para saber que están sanos y jóvenes, y solamente de 22 a 45 años. Con lo cual se reducen los riesgos de posibles efectos adversos. Me pareció interesante comentar este tema porque al igual que pudiese haber un tipo de, digamos, yo lo llamo control, ¿no? O segregar la innovación, ya sea a través de cuestiones éticas o políticas, que también pueden estar relacionadas en este caso. Sí, claro, veo que es como una barrera también a la cual se enfrentan las innovaciones y las que van a venir, sobre todo a nivel de inteligencia artificial, ¿no? Vemos estas interacciones de máquina-hombre y todas estas cosas que ahora se están proponiendo. ¿Cómo se va a regular todo esto? Es un poco también poner en la mesa esta cuestión, ¿no? Uy, bueno, si quieren, bueno, ¿empiezo? ¿Te parece? Sí, sí, claro. ¿Sí? Híjole, la regulación es un gran tema. O sea, sabemos que la regulación limita cañón la innovación muchísimo. Ejemplos, vean en Barcelona, no Uber no ha entrado, o hasta donde yo me quedé no había entrado, por proteger a un lobby. Y esa es la verdad, se está protegiendo a un lobby, ¿no? Y en muchos países, pues se ha hecho eso, ¿no? Por proteger a un lobby, por ciertas regulaciones, entonces no dejas que otras plataformas o otras empresas entren, reformulen el mercado, generen mayor competencia, etc. Las regulaciones pueden estar muy atrás de la innovación o de la tecnología o del avance técnico. Y normalmente sucede que primero llega la innovación y después el gobierno, salvo contadas ocasiones,
Holanda lo hace muy bien, otra vez Holanda. Holanda lo hace muy bien, hace muchísima política pública adelantada a muchas innovaciones, o al menos hace pruebitas de política pública para ver si hay un match entre las tecnologías que están viniendo y la política pública o el beneficio social. Pero en general el gobierno simplemente lo que hace es ser reactivo, no activo. Como en el caso aquí en la Ciudad de México, apenas se puso un impuesto, ¿no? A Uber. Después de que tiene años Uber en la Ciudad de México, apenas lo están haciendo, siendo que en otros países ya tiene 3 o 4 años con un mini impuesto, por ejemplo, o con seguridad social mínima para las personas que están trabajando como solo entrepreneurs en las plataformas móviles. Pero normalmente lo que hacen los gobiernos son reactivos ante lo que sucede. Entonces, creo que los gobiernos en este momento en general no estamos pensando en qué regulaciones para las vacunas, definitivamente. Creo que vendrán las vacunas y luego los gobiernos pensarán qué tipo de regulaciones deberíamos de crear para que no sucedan cosas extrañas. Pero yo sí pienso que en este momento los gobiernos deberían de estar pensando cómo creamos estos sandbox, estas zonas de experimentación segura para acelerar la innovación en cuanto a las vacunas. No sé qué gobiernos lo estén haciendo, no sé qué instituciones lo estén haciendo. Si no lo estamos haciendo, puede haber un problema, ¿no? Que dadas las regulaciones, no se puede experimentar de forma acelerada con humanos para generar la próxima vacuna. Y ya es todo. ¿Tú quieres comentar algo más, Edgar? Sí, mira, con respecto al tema de ética e inteligencia artificial, la forma en la cual es bueno hacerlo, y como lo estamos haciendo en México, es a través de consultas entre expertos, entre personas que tienen startups o empresas o iniciativas que van hacia la inteligencia artificial. Y a partir de todo esto que se genera, lo llevamos después a un segundo nivel, que es el nivel de discusión académico, y de ahí se va a un tercer nivel, que es un nivel de refinamiento, ahora sí que ya presentada a los políticos. ¿Por qué? ¿Por qué partir desde la concepción de lo que tenemos los usuarios o los que vamos a ser los procuradores de los servicios de inteligencia artificial? Porque a final de cuentas nosotros somos los que sabemos cuáles son los verdaderos problemas a los que te vas a enfrentar. Si tú le preguntas a un legislador, y no es por decir menos, hay muchos que seguramente saben del tema, oye, ¿tú qué dices en un carro autónomo? ¿Pones una regla de inferencia en la cual se proteja al usuario o se proteja al peatón? Pues él te va a decir que no tiene sentido que desaparezcan los carros, porque él tiene que proteger a todos. Pero si se lo pones desde el punto de vista de una persona que está creando un servicio, por ejemplo, vamos a hacer el Uber de carros que se manejan automáticamente, tú puedes poner una tercera respuesta. La tercera respuesta que puedes poner es que se destruya el carro, que se desbarate el carro, a final de cuentas. Y ese insight solo lo puedes tener si tú estás haciendo operación sobre el evento. Y podemos ir más allá de la inteligencia artificial. Pero el punto clave de la inteligencia artificial es que se piensa que nosotros no vamos a tener control sobre las decisiones que hagan estas máquinas, robots y demás. Pero eso no es, está muy lejos de la realidad, ¿no? De hecho, creo que lo que más vamos a tener o lo que más vamos a ganar con el uso fomentado de la inteligencia artificial es justamente el control, el conocimiento, poder realizar o encontrar esos patrones ocultos en datos que antes no podíamos encontrar por pura capacidad de tiempo humano. Para mí también ahí empieza una discusión que tiene más que ver con lo moral y con el entendimiento de lo que es el fenómeno, como la inteligencia artificial. Si nosotros decimos, hay una máquina va a pensar más que tú, pues mucha gente se va a decir, ay, no, ¿cómo una máquina va a pensar más que yo? Voy a perder mi trabajo. Las máquinas no piensan más que tú, piensan diferente, tienen acciones diferentes. Es como decir, yo no voy a utilizar un destornillador para quitar un tornillo si tengo la mano y la puedo utilizar, ¿no? Entonces, o sea, no, a final de cuentas van a ser herramientas que vamos a aprender a utilizar y conforme vaya pasando el tiempo, de hecho, nosotros que estamos aquí nos vamos a ver viejitos y vamos a estar hablando con Alexa, gritándole, mientras nuestros hijos, primos, sobrinos y demás, seguramente hasta la tarea y intercomunicación más habitual van a tener. Entonces sí, es cosa generacional, cosa de moral, cosa de comprender cómo funcionan las tecnologías y te digo, escalar ese tema de ética y moral
poco a poco y hacia los lugares hacia donde tiene que ir. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a los dos por sus valiosos comentarios. Damos por terminada la sección de debate. Aplausos. Bien, vamos a seguir nuestro siguiente y último bloque, que es el de adivinanza. Las reglas son sencillas y vamos a empezar con Cristian. Tenemos estas frases que ves aquí. La primera de ellas es: de cualquier modo tienes que pensar. ¿Por qué no pensar en grande? ¿Quién dijo esta frase? 1, Donald Trump. 2, Andrés Manuel López Obrador. 3, Jair Bolsonaro. 4, José María Aznar. Tienes 10 segundos para pensarlo. Ok, Andrés no, Jair no, debe de estar en Donald Trump y José. Donald Trump. Donald Trump. ¿Será Donald Trump? Sí, muy bien. Vamos ahora con Edgar. Cuando se innova se corre el riesgo de cometer errores. Es mejor admitirlo rápidamente y continuar con otra innovación. ¿Quién dijo esta frase? Híjole. Bill Gates, Steve No. Jobs, Mark Zuckerberg o No. Elon Musk. Yo creo que Elon Musk, porque él es el que más está en la parte de innovación continua. ¿Lo dijo Elon Musk? No. Fue Steve Jobs. Bien, vamos la siguiente. Cristian, la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. ¿Quién dijo esta frase? Chapatín, no, Charles Darwin, no creo, Mark Twain, no, Albert Einstein. Albert Einstein. ¿No quieres cambiar, seguro? Segurísimo. Bien. Chapatín. Albert Einstein. Chapatín, chingue, he dicho chapatín. Ya no hay más frases. Bien, es la despedida. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí. Estuvo divertido, gracias. Espero Gracias. que les haya gustado. Espero que nos recomienden, que además nos recomienden gente también que venga a hablar con nosotros de otros temas. Definitivamente. Oigan, yo me tengo que ir. Me la pasé. Gracias. Gracias, un Gracias, gusto. Gracias, Bye. Cristian. Chao. Bueno, en la edición lo partimos, ¿no? Sí. Sí. En la edición lo pasamos así, a ver qué dicen. Pues un gusto, bastante divertido. Saqué mis temas locos a relucir y yo siempre me trato de calmar, pero cuando me divierto empiezo a hablar de física y cosas complejas. ¿Sí? No, está bien. Eso es lo que le da la carnita, como dice Cristian. Esa es la Bueno. idea. Esa es la idea. Pues bueno, yo las dejo para que cenen si no han cenado, porque ya es bastante tarde, creo que casi las 10. 9:30. 9:39. Bueno, tengan ahora sí que buena noche y pues por aquí estamos también. Mil gracias, Gracias. Edgar, por todo. Un abrazo. Vale, bye. Que vaya bien. Adiós.